Amigos de María Visión, soy Brenda del Río de su programa Panagia, la Toda Santa. Estamos a punto de iniciar y el día de hoy vamos a hablar del reinado de Cristo y de María de Guadalupe en México. Así es que no te despegues, estamos por comenzar. Familia de María Visión, soy Brenda del Río y bueno, te he ya preanunciado el tema de este sábado. Bueno, es el reinado de Jesucristo y de María de Guadalupe en este suelo mexicano. Y hay realidades espirituales que si nosotros vamos a profundidad en la historia, nos van a decir tanto, nos van a afianzar tanto nuestra identidad mexicana, que nos van a llenar de gozo y de alegría. Quiero contarte que, bueno, en todos los tiempos los cristianos han vivido tribulación. Vamos a estar nadando contracorriente y esto lo han padecido los cristianos desde los primeros siglos, desde el siglo primero. Y vaya que hemos sabido cómo han muerto cada uno de los apóstoles. Yo simplemente me recuerdo del apóstol Santiago, que él va a evangelizar allá en España y que bueno, era muy difícil evangelizar a aquella gente y pide auxilio a María. Y María, en vil ocasión, porque estaba viva todavía en Israel, va y se encuentra con este apóstol. Y le dice que construya una capilla, que ella lo va a asistir y demás. Y bueno, su cuerpo está en Santiago de Compostela, en España. Pero fíjate, él murió en donde, él muere allá, en Tierra Santa, pero amó tanto a esa nación y la obra de misión que hizo ahí, que llevaron por barco su cuerpo a Santiago de Compostela. Bien, pues bueno, quiero contarte que la fiesta de Cristo Rey y el grito de ¡Viva Cristo Rey! Salió desde México, desde estas tierras, desde donde María de Guadalupe nos elige como su nación y viene a pararse en México, viene a estar con nosotros, con los mexicanos. Pero yo tengo una conferencia que estoy dando últimamente que se llama El Milagro del Sol. Y allí les doy un recuento histórico en la línea del tiempo de cómo Nuestra Señora, cuando se multiplican los problemas para la iglesia, ella multiplica sus señales. Cuando los padres fallamos, tal vez cuando los religiosos fallan, ella multiplica sus señales y da una gran señal de fe. Y bueno, fíjate que hablando sobre la fiesta de Cristo Rey, pues te quiero decir que esta nace en México el 11 de junio de 1914. México se consagró a Cristo Rey y ningún pueblo lo había hecho antes. Después eligen un monte de alrededor de unos 800 metros de altura que fuera en la parte central de México y la dona a la familia Macías de origen sinaloense. Y el 9 de abril de 1920 erigen un monumento como de 9 metros y bueno, empezó a llegar tanta gente que piensan hacer un segundo monumento, pero más arriba. Bien, ese monumento se bajó a la explanada, el primero, y encima se empieza a construir el siguiente. Pero fíjate lo que pasó. Bajo el gobierno de Álvaro Obregón, una persona netamente de origen masón, que vamos a hablar sobre la masonería, bueno, el 11 de enero de 1923, ante 80,000 peregrinos, Ernesto de Filippi pone la primera piedra del segundo monumento. ¿Y sabes qué le causa esto? Ser expulsado de México. Y bueno, el 30 de agosto de 1923, el gobierno prohíbe la construcción de lo que estaba por ser el segundo como templecito o monumento a Cristo, Rey de México. Cristo Rey. Fíjate nada más. Pío XI, en 1925, inspirado por los mexicanos,
que había nombrado a Cristo Rey de nuestra patria, que nos habíamos consagrado a Cristo Rey, bueno, decretó la fiesta de Cristo Rey. ¿Pero qué hace el gobierno masón? Bueno, prohíbe, fíjate, suprimen los monasterios y conventos. Los toma el gobierno. Prohíben las misas, los bautismos, las bodas, las eucaristías, cualquier tipo de procesión, de manifestación externa de la fe. O sea, van en contra de los derechos del hombre, de libertad, de religión. Y, bueno, empieza la persecución cristera. Y estamos hablando, hermanos, vamos a hacer coincidir las fechas y vamos a analizar estas coincidencias a la luz de la fe. En 1917, la Santísima Virgen aparece en Portugal en un clima que era el resultado de siglos que venían desde las ideas del iluminismo, de la Revolución Francesa, ideas masonas, en contra de la fe, anticlericales, antirreligiosas y antiderechos humanos, porque es un derecho humano, la libertad religiosa. Pues el 30 de enero de 1928, porque la persecución cristera fue desde 1926 hasta 1929, bueno, pasa una avioneta y dinamitan el primer monumento que se construyó. Y entonces, con sus restos, en 1944, me estoy adelantando en la historia, en 1944, con esos pedazos que quedaron de esa vez que dinamitaron a través de una avioneta el primer monumento, se construye el actual monumento a Cristo Rey. Pues quiero irme contigo atrás en el tiempo. Y quiero que veas la Santísima Virgen, cómo acude a la iglesia, cómo da sus señales, cómo auxilia en tiempos de herejías, de tribulaciones. Bien, quiero remontarme a un momento muy difícil para la Iglesia Católica. Fue 1520 cuando Lutero, ¿sí?, hace la reforma protestante, separa a 6 millones de católicos de los 3 amores blancos, del Papa, de la Virgen y de la Eucaristía. En 1521 él es excomulgado. ¿Pero qué hace la Santísima Virgen? Porque se había retirado a 6 millones de católicos europeos de estos 3 amores blancos. ¿Qué hace la Santísima Virgen? 11 años después viene aquí a México y aparece a San Juan Diego Cuautla Tuatzin. Y a través de estas apariciones y de este mensaje que da directamente a los corazones indígenas, bueno, bajan de todos los lugares, pobladores de esta tierra, desde California, Nuevo México, Arizona, Florida, todo el territorio actual mexicano y todo lo que es Centroamérica, y piden con lágrimas en los ojos ser bautizados. Ella se implanta, llega como madre, pero se queda como reina. Y nosotros somos hijos de la reina, cada mexicano, cada mestizo. Bien, aceptamos a María como nuestra reina. ¿Qué pasa en 1571, al final de ese siglo? Bueno, habrá que decir antes de eso que 8 millones de indígenas entran y se acercan a la Iglesia Católica, son bautizados y se acercan a los 3 amores blancos, al Papa, a la Virgen y a la Eucaristía. Pero ¿qué sucede después en la línea del tiempo? Fíjate cómo en 1689 Santa Margarita María Alacoque recibe un mensaje directo de Jesús y le dice: ve a hablar con el rey de Francia. Entonces había muchos reyes católicos en Europa, reyes que se declaraban netamente creyentes, que amaban a sus pueblos, pero que servían también al Señor. Y esto era un obstáculo para la cultura de muerte, para la cultura atea que habría de venir en pocos años, después de 1700. Entonces, estamos hablando de 1689. Santa Margarita María Alacoque va con el rey de Francia y le dice: manda decir Jesús que quiere protegerte a ti, quiere proteger a Francia y quiere reinar en este país junto contigo.
O sea, Jesús quería reinar en Francia, quería proteger a Francia, tenía destinos de misericordia y de fe para Francia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que de Francia iba a salir un error gravísimo que se iba a esparcir también por el mundo. Bueno, le dice que su madre lo pidió a él, quedar embarazada de él, al divino niño Jesús. Y él se lo concedió, y por eso nació este rey. Este rey recibió esta petición de Jesús. Jesús le pedía que pusiera en sus banderas a su sagrado corazón de Jesús, que estuviera en su palacio una imagen del sagrado corazón de Jesús donde fuera venerado, que estuviera en las armas el sagrado corazón de Jesús en Francia. Sin embargo, el rey no hizo caso, se avergonzó y no lo quiso hacer. Es tan grave como si nosotros no hubiéramos aceptado a la Virgen de Guadalupe como reina de México. No se aceptó a Jesús como rey espiritual de Francia. ¿Y qué sucede? Que a final de ese siglo, ¿sí?, del 1600, casi 1700, hay una hambruna tremenda en Francia. Tremenda, tremenda. Y un siglo exactamente, con el mismo día del mismo mes que habló Santa Margarita María Alacoque con el rey de Francia, es pasado a guillotina su descendiente. Y también la reina Antonieta, María Antonieta. Entonces, fíjate nada más cómo después viene el siglo que ya sabía Jesús que iba a venir para Francia, el iluminismo. ¿Qué se proclamaba en el iluminismo? Que la razón era la que te llevaba a la verdad, que la verdad te iba a llevar al progreso y que el progreso te iba a llevar a la felicidad, con la sencilla razón. Y que aquellos que creían en los dogmas de la Iglesia Católica eran los ignorantes del mundo, que los inteligentes y los cultos no creían en estas cosas, ni en Jesús presente en la Eucaristía, ni en Dios Creador, ni en la Santísima Virgen. Así es que esta fue una gran prueba para Francia, como tal vez tú estás sufriendo pruebas a la fe de tus hijos y de tu familia. Así que quédate en este programa, estamos hablando de Cristo Rey, de María Reina, aquí en Panagia, la Toda Santa, en María Visión, Luz Católica. Amigos de María Visión, estamos hablando sobre el reinado de Jesucristo en México y cómo México es el primer país en el mundo que se consagra a Cristo Rey. Y cómo el Papa Pío IX después decreta la fiesta de Cristo Rey inspirado en los mexicanos. Y bueno, habría de conocerse en todas las familias este himno de Viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. ¿Qué sucedió con Francia? Bueno, empieza el iluminismo, empiezan ideas contrarias a la fe y se dice que el opio de los pueblos es la religión y que habría que quitarlo. Y también se mezcla toda una idea de panteísmo, de iluminismo, de espiritismo y se declara la independencia de la razón. La sola razón debe guiar a los pueblos. La razón es la que iba a guiarlos a la felicidad plena. Y bueno, empiezan avances de la técnica, de la ciencia, y entonces dicen, ¿para qué esperar y para qué sufrir en este mundo si podemos tener el cielo en la tierra? Con todas estas comodidades, la luz eléctrica, los avances, la máquina de vapor, la máquina de coser, la bicicleta, las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate que en 1717 nace la masonería. En Inglaterra salta a Francia, salta también a España y salta ¿a dónde? A Rusia. La Virgen en Fátima después dirá, un error saldrá de Rusia si las personas no se convierten, si no hacen penitencia y si no hacen oración.
Bien, pues fíjate nada más. En esta Revolución Francesa salen todas estas ideas. La masonería requiere que la persona que realmente tiene un cargo elevado en la masonería haga actos blasfemos, ¿sí? Y se requiere de apostasía y de un acto sacrílego, de ofender a la Santísima Virgen en alguna imagen y de pisar a un Cristo y romperlo y renegar de la fe, o sea, apostatar. Bien, pues, fíjate lo que le pasa a Francia. Ya había tenido una hambruna tremenda, había mandado un mensaje Jesús al rey de Francia que no escuchó. Bueno, ¿qué sucede? Que se mueran todas las vides en Francia. Haz de cuenta que en México se nos murieran todas las especies de maíz y nos quedáramos sin maíz en México. ¿Sabes cómo lo pudieron recuperar? De una cepa que habían mandado a Chile y después reincorporaron otra vez. Pero te quiero decir algo importante. Después, ¿qué hace nuestro Señor con Francia? Ha sido tan delicado su amor por Francia. Sabía que se estaba perdiendo la fe desde Francia y que se estaban mandando estas ideas de que se tenía que quitar todo el poder a la iglesia y que se tenía que acabar con el papado. Hay un plan internacional de desprestigiar al Papa y de acabar con el papado. Y todo esto viene de la masonería y todavía existe y está vigente. Entonces, fíjate que sufren mucho, mueren las vides, pero ¿qué hace nuestro Señor y Nuestra Señora con Francia? Porque la Virgen es maravillosa. En 1830 aparece a Santa Catalina Labouré y le presenta una medalla. Y esa medalla la acuñan y va para toda Francia. Logra muchas conversiones, logra salvar a muchos de la muerte, logra cosas increíbles. Al principio no se llamaba así, era una simple medalla que había sido acuñada por una religiosa, por Santa Catalina Labouré, que tuvo apariciones de la Santísima Virgen y que le preanunciaba que iba a venir una revuelta comunista, y la hubo allí. Pero esta medalla hizo cosas maravillosas. Por eso se conoce como la medalla milagrosa. ¿Tú y tu familia la utilizan? ¿Está acaso afuera de tu casa, en la puerta de tu casa? ¿La utilizas tú en tu llavero? Esto puede salvar realmente tu vida. Puede hacer cosas increíbles. A través de la intercesión de la Virgen Santísima, Dios puede hacer cosas especiales en tu vida a través de ella. Pero después, no le basta a nuestro Señor así. ¿Qué hace? Va en 1846, o sea, solamente 16 años después, va y se presenta en La Salette. Y en La Salette se muestra llorando. La Virgen está triste. ¿Por qué? Porque se ofende mucho a nuestro Señor. Esto está vinculado con Fátima, hermanos. Y le dice a Maximino, y le dice a Melanie, una adolescente y un niño. Le dice, estoy triste porque se vendrán muchas purificaciones, se están atrayendo ustedes mismos con sus pecados, purificaciones que yo no quiero que ustedes pasen, que el mundo sufra. Pidan a la gente que se convierta, que no trabaje en domingo y que no blasfemen contra Dios. Allí, esa aparición fue el 19 de septiembre. Hermanos, ahí dice, profetiza la Virgen, que vendrán calamidades para llamar la atención de los hombres que cambien de vida y se vuelvan a Dios, donde hay muchos pecados. Me llama la atención de la Ciudad de México, que se ha vuelto una ciudad del pecado, porque Dios no castiga. Nosotros nos buscamos las consecuencias de nuestros pecados, pero fue el 19 de septiembre cuando la Virgen dice esto a dos niños, a dos jovencitos, a Melanie y a Maximino en La Salette, y preanuncia que se van a tener calamidades y que el mundo no va a cambiar y que después va a haber aún más calamidades si no se convierte la gente. Pero fíjate, ahí aparece llorando la Virgen. ¿En qué otra parte aparece llorando? Estamos hablando que de 1800 a 1900. ¿Qué hace la Virgen otra vez con Francia? Porque después de la medalla milagrosa, en 1848, y después de La Salette, que fue en 1846, o sea, en 1848, Carlos Marx hace el manifiesto comunista. Un manifiesto, una forma de vivir sin Dios,
que se involucra inclusive en la economía y donde todos son iguales. ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué no hacer algo medio? Ahora se aplica como Hegel, ¿por qué hay hombres? ¿Por qué hay mujeres? ¿Por qué no ser algo en medio? ¿No? Y entonces aparece en Lourdes Nuestra Señora y abre una fuente que hace tantos milagros, en 1858. Entonces acaba ese siglo con mucha adversidad en contra de la fe, con muchas doctrinas que han pasado inclusive a Latinoamérica y han dañado la fe. Ahí tenemos el caso de Venezuela. Han dañado mucho también, ¿sabes qué otra cosa? Han dañado la fe de muchas personas, la esperanza de muchas personas. Yo te quiero decir que se cayó en la Ciudad de México con el terremoto. Había 3 estatuas en la Catedral de México. Una era la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sabes cuál se cayó con el terremoto reciente? La esperanza. Y es lo que no quiere Nuestra Señora que se pierda. ¿Qué otra cosa se derrumbó? El monumento a la Madre. Allí, en la única ciudad de México donde se masacra diariamente inocentes con el aborto. Entonces ahí se ofende a Dios. Ahí donde está parada la Virgen embarazada, la que está a punto de dar a luz a ese pueblo que le pisa la cabeza a la serpiente. Pero con esto te quiero decir, en México hemos declarado a Jesús desde 1914 Rey de México. Viva Cristo Rey y viva María de Guadalupe. La Virgen ya estaba como reina de México desde 1914, porque ella aparece en 1531. En México, la Virgen es reina y Cristo es Rey. Ahora yo te pregunto, en tu hogar, en tu vida diaria, ¿Cristo es Rey? ¿La Virgen de Guadalupe es amada como reina de tu casa? ¿Vivimos según la realeza, según la elección que ha tenido la Virgen de este pueblo? ¿Rezamos el Santo Rosario? ¿Usamos la medalla milagrosa? ¿Usamos el escapulario? ¿Hemos dejado todo sincretismo? Efectivamente. Por ejemplo, las culturas orientales, las ideologías orientales son totalmente sincréticas. Queremos estar en el espiritualismo, queremos estar en la meditación trascendental y queremos decir que amamos a María, cuando ella nos presenta a su Hijo, que es camino, verdad y vida. Así es que yo te invito a que tú leas y conozcas y que tus hijos, nosotros nos damos cuenta cuando vamos a los colegios y cantamos estos himnos cuando los niños nos siguen. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Tú reinarás en este suelo, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. Finalmente, dice, tú reinarás. Reina ya ahora, en esta casa y población. Ten compasión del que te implora y acude a ti en la aflicción. Este debe ser el himno de nuestras casas mexicanos. Nuestros niños deben de conocer este himno. Tú reinarás toda la vida. Trabajemos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa. Reinaré. Pues yo me despido diciéndote que viva Cristo Rey, que viva María de Guadalupe en tu hogar, en el mío y en toda nuestra nación mexicana. Muchas gracias. Este fue tu programa Panagia, la Toda Santa, aquí en Luz Católica, María Visión. Hasta la próxima.